lugares, hermanos. El amor de Dios es infinito. Al hablar del amor de Dios, tenemos que precisar que esta es la expresión más grande que se encuentra en el cristianismo. Dios es amor. Pareciera ya un cliché para muchos cristianos, una frase que se utiliza mucho, pero es una frase que comunica la verdad. Dios es amor, es la verdad central del cristianismo. Cuando decimos que Dios es amor, tenemos que focalizar que el amor es Jesús. El amor de Dios es Jesucristo. Y eso no se nos debe de olvidar. Por eso afirmamos, Dios es amor, porque Dios es Jesús. Y Jesús ha mostrado a la comunidad cristiana a poder vivir en función del amor de Dios. El pasaje que tenemos entre nosotros en 1 de Juan capítulo 4 coloca el sentido de esa fuerte frase de la iglesia: Dios es amor, mencionada en el versículo 8 y versículo 16 del capítulo número 4 de 1 de Juan. No por ello deja de ser muy importante la forma en la cual tenemos que analizar esta expresión en base a la distribución del pasaje. Primero, en la primera sección, versículos 1 al 6, podemos encontrar ese espíritu que reina en los hijos de Dios. Los hijos de Dios tienen el espíritu de Cristo operando en su vida. Y este espíritu de Cristo operando en la vida permite que la comunidad cristiana tenga elementos diferentes a las dinámicas de este mundo que nos rodea. Desde aquella época en la cual Juan escribe a la comunidad juánica, se establece el principio de estar amparados en el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de Jesucristo. Versículo número 3 de 1 de Juan, capítulo 4. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo no ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los que habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Al encontrar este fragmento en la expresión de 1 de Juan, no dejamos de recordar las fuertes problemáticas que la iglesia primitiva enfrentaba a través de grupos docetas y gnósticos que no creían en la encarnación del Hijo de Dios. Sí, nuevas generaciones de creyentes que decían que Jesús no vino en carne. Y si Jesús vino en carne, tuvo un cuerpo meramente aparente, pero no fue un cuerpo humano. Y esa condición fue dura, fue difícil, porque muchos creyentes pensaban que Jesucristo no había venido al mundo. Juan utiliza un argumento muy importante para detener esas ideas negativas. A partir del versículo número 7 hasta el versículo número 11 de 1 de Juan capítulo 4, se establece una línea muy especial. La encarnación del Hijo de Dios es la manifestación del amor de Dios a toda la humanidad. Que el Hijo se encarne y venga al mundo es la mayor expresión del amor de Dios. De tal manera que aquel que dice que Jesús no vino en carne, rechaza en realidad el amor de Dios expresado en Cristo Jesús. Hoy día, muchas personas declaran que Jesucristo no es el Hijo de Dios. Y al hacerlo rechazan el amor de Dios expresado en Jesucristo. Ese error tan grande que estaba presente en la iglesia de finales del siglo I, error que el mismo apóstol Juan tiene que confrontar, sigue siendo un error presente en medio de nuestras comunidades y nuestra sociedad. Gente que duda de Jesucristo como Señor y Salvador, y al dudar y al negar la condición de Jesús, niegan la expresión misma del amor de Dios. Los versículos 12 a 17 nos hablan que el conocimiento de Dios tiene que permanecer en nuestra vida. El conocimiento de ese amor tiene que estar arraigado en cada miembro de la comunidad cristiana. Y por último, los versículos 18 a 21
implica la condición ética que el creyente tiene en su proceder. El creyente tiene que actuar en el ejercicio del amor de Dios que ha recibido. Si bien para nosotros es importante recordar el vínculo tan grande que existe entre el amor a Dios y el amor a los miembros de la comunidad cristiana. El verso número 7 nos recuerda ello. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. De tal manera que aquel que aborrece al hermano en la comunidad cristiana por cualquier detalle insignificante y que fomente a través de ese detalle y de ese error una característica negativa en la relación con el hermano y con la hermana, está manifestando que no conoce de Dios. Porque si las personas conocieran de Dios, no tendrían ningún pretexto para relacionarse con los demás en la comunidad de Jesucristo, donde el amor llevaría a la acción del perdón en cada dinámica de la relación que la iglesia tiene en su sazón interna. Pero en consecuencia, ese amor perdonador puede entrar en relación con el mundo que no tiene el conocimiento del amor del Señor. El amor tiene que ser una carga recíproca. Amar a Dios tiene que constituirse en el modelo de la vida que nos lleva a amar a los demás en toda circunstancia, en todo nivel. No porque el otro nos favorezca, o porque piense igual que nosotros, o porque siga nuestras pretensiones. No, es el amor que se expresa sin ningún tipo de condición, ni espera nada a cambio para poder amar, como las dinámicas de este mundo. Si bien el amor mutuo es una característica propia que el mismo autor ya nos había expresado en el capítulo 3, versículo número 1. En el verso número 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Pero ese amor se ha expresado en su Hijo amado Jesucristo. Versículo número 11 del capítulo 3. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. El mismo pasaje, el capítulo 3, versículo 23, nos recuerda esa dinámica de ese mandamiento imperioso. Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. La comunidad cristiana está inmersa en ese amor comunitario, en ese amor que lo soporta todo, que lo espera todo y que no está dispuesto de ninguna manera a hacer una condición, un elemento condicional en la entrega y el ejercicio del amor hacia los demás. El amor se ha expresado en Jesús en su encarnación. Al encarnarse el Hijo de Dios, se ha manifestado el amor de Dios, porque el amor de Dios no es solo la cruz del Calvario. Las personas cometerán un error si llevan solamente el amor de Dios a los sufrimientos de la cruz. Desde el primer momento que el Hijo de Dios pisó este mundo, vino al mundo, el amor de Dios se hizo una realidad. Y ese amor se está manifestando en todo lo que el Hijo de Dios brindó para que las personas pudieran descubrir ese amor de Dios en acción, vinculado una y otra vez al ejercicio de esa gracia magnífica que fluye con sanidades, con la expresión del Evangelio, que está fluyendo en medio de la adversidad de los líderes religiosos y que avanza una y otra vez cumpliendo el propósito de la Escritura hasta la muerte y muerte de cruz. Porque la expiación empezó en la encarnación del Hijo y no tan solo en la cruz. El versículo número 10 nos invita a reflexionar en este aspecto. Capítulo número 4 de Primera de Juan. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Llevó a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La gente quiere asumir la frase propiciación por nuestros pecados en función del evento de la cruz. Pero la propiciación, como manifestación del amor de Dios, es en cada momento de esa encarnación. Recuerde usted que el término propiciación, propiciatorio, es un término muy marcado en el Antiguo Testamento.
En el arca del pacto se hacían los holocaustos, se sacrificaban a los corderos para la redención y el perdón de los pecados del pueblo, porque en esa etapa se derramaba la sangre de ese animal que se llevaba a la ejecución en sacrificio. Si bien la expresión griega que se enfatiza en ese versículo número 10 es bastante significativa, porque muy pocas veces se emplea en todo el Nuevo Testamento, solamente algunos pasajes, en Romanos, en el Evangelio de Juan y aquí en la epístola juanina de Primera de Juan, encontramos este término tan especial, la función del propiciatorio como el sacrificio del Hijo de Dios. Es lo que circunda todo el mensaje de la salvación. Sin embargo, el mensaje de la salvación nos da luz en toda la vida del Hijo de Dios, no tan solo en la cruz. ¿Saben, hermanos? Ese Jesús que puso atención a las necesidades de las personas, que tocó a ese leproso y no tuvo miedo de ser contagiado de lepra, ese Jesús que obraba en sanidad, que dignificaba a hombres y mujeres, ese Jesús es la propiciación de nuestros pecados, no solo la cruz. Tenemos que insistir en ello. Ese Jesús que amó a pecadores y publicanos y mostró la misericordia de Dios es nuestra propiciación, no solo. Porque entonces el contexto del amor de Dios se reduce. El amor de Dios es mucho más abundante, porque el Hijo nos ha visitado y ha mostrado el amor de Dios a toda la humanidad, porque Dios envió a su Hijo a expiar el pecado de toda la humanidad, absolutamente todo el pecado, de tal manera que al enviar al Hijo, el amor de Dios se manifiesta alrededor de nosotros. Es un amor redentor en cada una de sus dinámicas, porque Jesús no rechazó al extranjero, le dio cabida, los atendió, les dio su lugar a hombres y mujeres, a niños por igual. Dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Esas implicaciones marcan el propósito del Hijo de Dios, que está redimiendo, que está haciendo nuestra propiciación para que nosotros mejoremos nuestras relaciones humanas. Él ha destrozado al pecado, y en su vida y en su proceder, y no solo en la cruz, ha triunfado sobre la muerte y Satanás. Por eso contemplemos también la vida de Jesús. A veces hemos hecho del Evangelio un reducto, tan solo al mirar la cruz y no mirar la vida del Hijo de Dios. Tenemos que avanzar a una meta prioritaria. Primero, la expresión del amor de Dios está en toda la encarnación, desde el nacimiento, toda la vida de Jesús, hasta la cruz del Calvario como cúspide. Pero miremos la vida, porque la vida también nos invita a nosotros, la vida de Jesús nos invita a vivir como verdaderos creyentes. A partir del versículo número 12, se nos habla cómo debe de permanecer ese conocimiento del Hijo de Dios en nuestra vida. Y para nosotros es importante, verso número 12 de Primera de Juan capítulo 4. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Es muy importante esta afirmación que Juan tiene. Nadie puede ver a Dios, es un sentido de imposibilidad. Moisés tuvo la tentación de decirle: Señor, muéstrame tu rostro. Y hay una advertencia clara, que aquel que mire el rostro de Jehová, ese morirá. No puede contener la grandeza de Dios mirando su rostro, y es un ejercicio también de santidad. De tal manera que lo que sí podemos ver es la manifestación de Dios a través de la vida de su pueblo. Juan lo deja claro. Podemos ver la manifestación de Dios a través de la vida del pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene que reflejar a su Señor, así como Cristo reflejó a Dios.
El que ha visto al Hijo ha visto al Padre. Y la comunidad cristiana tiene la responsabilidad de mostrar al Hijo y de hacer que la manifestación de Dios sea posible en medio de los hombres. ¿Cómo se hace eso? A través de vivir en la experiencia del amor como comunidad de Cristo. En el ejercicio de ser perfeccionados todos los días. Porque, hermanos, nadie puede vivir en su vida en un contexto de indiferencia y de odio. Nadie puede estar en la condición de expresarse mal de los demás. Nadie tiene que tener un principio negativo como fuente de su ser para iniciar los días de su existencia con una carga de amargura, de pesadez, de odio, de quebranto, de resentimiento, de condiciones negativas. ¿Cómo se podrá manifestar el amor de Dios así? Es una persona que está llena de amargura y no tiene la posibilidad de salir de esta condición tan terrible que le puede quebrantar. Tenemos que avanzar a nuestra meta. Y nuestra meta es precisamente el encuentro con Jesucristo. ¿Cómo estaremos delante del Hijo de Dios? El creyente no tiene temor entonces al juicio. El creyente sabe que ha vivido en el amor, vive en el perdón, en la ejecución de la gracia, y sus actos han manifestado la condición del amor de Dios que se ha vertido a la humanidad. Dios ha permanecido en nosotros. El texto lo dice en los siguientes términos, versículo 13 en adelante. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Por eso es muy importante conocer la vida de Jesús, no tan solo el evento de cruz. No podemos llevar todo el Evangelio a 3 leyes espirituales, 4 o 5. Tenemos que atender el proceder de Jesús, lleno de misericordia, de bondad, de amor, para poder actuar en función de la sociedad de su época. La iglesia tiene que mirar esto, para actuar en consecuencia, en misericordia, en bondad, en amor. No sucumbir a las pretensiones que Satanás tiene como enajenación para las personas. Vivir en la amargura, en el quebranto, en el resentimiento, como el agente motor de la vida. Si bien esa condición no debe de ser en los hijos de Dios, por el Espíritu de Dios avanzamos en el amor que se ha mostrado en Jesucristo, porque en esto es perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, porque vivimos en el mandato de Dios, vivimos en el amor, en la comunidad. Entonces no tenemos miedo en el día del juicio, porque somos librados de toda condenación, porque vivimos en Jesucristo la manifestación del amor de Dios. Para cada uno de nosotros, la invitación del autor es que nosotros avancemos a nuestra meta amparados en el principio activo de nuestra vida. ¿Cuál es ese principio activo de nuestra vida? Es Cristo Jesús. ¿Habrá creyentes que no conozcan a Jesús y pretendan declararse como hijos de Dios? No es posible. Tenemos que conocer a Jesús en su vida, en su proceder, porque Él es el modelo para nuestra vida. Pablo dijo: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Cristo era el modelo. A Cristo tenemos que seguir. Y la iglesia tiene que encaminar sus pies hacia Jesucristo, sabiendo que en el día del juicio avanzamos a nuestra meta, porque hemos vivido en el amor que Dios ha expresado en su Hijo amado Jesucristo. La última línea respecto al versículo 18 y 21 de este capítulo 4. Podemos expresarnos a la condición del amor y el temor. Que aquel que odia y desprecia viva en temor,
pero aquel que ama, que no se canse de amar, porque ese y ella vivirán en la seguridad de la salvación, porque han experimentado el amor de Dios y por eso pueden amar a los demás. Quien ha experimentado el amor de Dios en Jesucristo tiene la capacidad de amar y tiene el poder del reino de Dios tras de sí. Tenemos que avanzar entonces a mostrar a Dios a la humanidad. A Dios nadie lo ha visto jamás, pero ¿qué creen? A la iglesia sí la ven las personas. Las personas de esa comunidad que se llama Dios con nosotros. Ven su proceder, su actuar, su manera de ser. Pueden tener un principio muy crítico del proceder de la iglesia, pero que nosotros nunca se desvanezca la verdad de Dios, el amor de Dios que nos habilita a ejercitarnos en ese ejercicio de una gracia que es buena para toda la humanidad. Dios es amor, porque la iglesia ha experimentado ese amor y la iglesia vive en ese amor. Como lo diría Agustín de Hipona, ama y haz lo que quieras. Ama a Dios, es el punto, es el fundamento. Si usted ama a Dios, haga lo que quiera, porque aquel que ama a Dios está sujeto al Evangelio, está sujeto a la dinámica del perdón. Amar a Dios implica ser conscientes de nuestra humanidad, si bien una humanidad endeble, descobijada de mucha fortaleza, pero en el amor de Dios somos potenciados para vivir el ejercicio de poder manifestar el reino de Dios en las dinámicas de nuestro proceder. Amados hermanos, Dios nos ha dado de su amor inagotable en la expresión de Jesucristo. Podemos gozar de la liberación de todos los poderes de este mundo que enajenan a la humanidad. Dios nos ha concedido nuestra propiciación en la encarnación del Hijo de Dios y hemos sido llamados a constituir en medio de nuestra debilidad y fragilidad la potencia del amor de Dios que nos invita a ser una nueva comunidad cristiana. Por eso aquí, en Dios con nosotros, debe de quedar prohibido todo elemento de odio, de amargura y de rencor. No debe de ser solapado ni promovido, porque los hijos y las hijas de Dios vivimos mostrando a Dios todos los días en nuestra dinámica. Que más bien la actividad concreta en nuestro día sea levantarnos con la motivación del amor de Dios que nos impulsa a amar a Dios y hacer lo que querramos, porque eso que querramos será regulado por el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso, en el amor no hay cabida para el temor. Somos libres en el amor que Dios nos ha concedido en Cristo Jesús. Dios es amor, porque Dios es Jesús. Y porque la iglesia de Jesucristo, Dios con nosotros, debe vivir en ese amor tan grande que se nos ha manifestado en Jesucristo nuestro Salvador. Oremos a Dios. Señor, gracias.